Abrí la puerta de mi habitación y los vi a los dos, juntos, en mi propia casa. Esa imagen fue el inicio de mi peor pesadilla. Duró menos de 5 segundos, pero destrozó años de amor, de confianza, de promesas. Porque cuando miras a la persona que más amas y descubres que su mirada ya no te pertenece, sientes un vacío tan profundo que crees que el corazón va a detenerse. Todo empezó la noche en que desperté sobresaltado, sudando frío, como si mi cuerpo me advirtiera de un peligro inminente. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando escuché un murmullo desde el pasillo. Pensé que mi esposa hablaba por teléfono en la cocina, pero su voz sonaba distinta, más suave, casi seductora. Me levanté sigilosamente y avancé hasta quedar frente a la puerta entreabierta de nuestro dormitorio. Desde ese ángulo, pude verla sentada en el borde de la cama, con el móvil en la mano, iluminando su rostro con ese brillo azulado que hace que todo parezca más frío, más muerto. ¿Cuándo volverás a verme?, preguntaba ella, con un tono que no usaba conmigo desde hace años. Cada palabra se me clavaba como una aguja. Ella, la mujer con la que había construido una vida, la madre de mi hijo, estaba rogándole a alguien que la viera. Y no era a mí. Esos primeros minutos tras el descubrimiento se convirtieron en los más largos de mi existencia. Mi mente iba tan rápido que apenas podía procesar lo que oía. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Por qué yo no lo había notado antes? ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome? Decidí volver a la cama sin hacer ruido. Me tendí a su lado fingiendo que dormía, aunque mi mente ardía como si 1000 pensamientos se chocaran a la vez. Cada segundo al escucharla suspirar o teclear me resultaba insoportable. Era como convivir con un desconocido en mi propia casa. A partir de esa noche, cada mañana se convirtió en una batalla silenciosa. Mientras desayunábamos, la observaba, cómo desviaba la mirada, cómo sonreía al ver una notificación en su teléfono, cómo se peinaba con un esmero que antes reservaba solo para nuestras citas. Cada pequeño gesto era una pista más de que lo nuestro había empezado a morir sin que yo lo notara. Decidí comprobarlo. Revisé los registros de sus llamadas y encontré un número que se repetía a todas horas. Cuando me armé de valor para marcarlo, escuché una voz masculina que me resultó tan familiar que me heló la sangre. Era mi mejor amigo, la misma persona que se había sentado a mi mesa cientos de veces, que conocía mis secretos, que me abrazaba cuando algo salía mal. No podía creerlo. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida se desplomaba como un castillo de naipes. Me sentí ridículo. Mientras yo hablaba con él sobre mis miedos, mis sueños y mi relación, él se acostaba con mi esposa. Durante las siguientes semanas, viví como un fantasma. Me convertí en un actor dentro de mi propio hogar, interpretando el papel del marido feliz mientras mi mundo interior se reducía a cenizas. Me despertaba cada noche para escucharla susurrar al teléfono. Cada vez que me acercaba, ella cortaba la llamada y fingía dormir. Cada vez que me preguntaba si estaba bien, me obligaba a tragar mi dolor para que no notara mi desesperación. Un día, mientras ella se duchaba, recibí un mensaje en su móvil. No aguanto más sin ti. Dime que lo dejarás pronto. Era la confirmación que necesitaba, pero también la sentencia de muerte a todo lo que habíamos construido juntos. Mi mente se dividió en dos. Una parte quería enfrentarla de inmediato y acabar con la mentira. La otra se aferraba a lo poco que quedaba, pensando en nuestro hijo, en nuestra historia, en los momentos felices que habíamos compartido. Me preguntaba si sería posible perdonar algo así, si existía un camino para reconstruir la confianza una vez destruida. Durante el día, sus palabras y gestos parecían casi normales. Pero por la noche, al mirarla dormir, solo veía a una extraña. Me preguntaba cuándo había dejado de amarme, cuando había comenzado a mirar a mi amigo con los ojos que un día me había reservado solo a mí. La traición es un veneno lento. Lo notas tarde, pero cuando lo haces, ya ha destruido todo lo que te daba fuerzas para vivir. Fue en esa primera fase cuando aprendí que el amor no se rompe en un solo instante, sino en 1000 pequeñas grietas. Un silencio prolongado, una mentira piadosa, un beso evitado. Y aunque en ese momento solo había descubierto la punta del iceberg, ya sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, tumbado en la oscuridad, hice un juramento. Descubriría cada detalle, cada secreto, cada encuentro que habían tenido mis espaldas. No descansaría hasta saber la verdad completa, aunque al final me costara la cordura. Leí el mensaje: no puedo vivir sin ti. Y en ese instante supe que no era solo una aventura. Era amor, un amor que no era el mío. Nada duele tanto como descubrir que la persona con la que compartes cama está entregando su corazón a alguien más. Leer esos mensajes fue como asomarme a un abismo. Palabras tiernas,
Fotos, recuerdos de encuentros en hoteles y planes para un futuro juntos. Lo que más me desgarró no fue la traición física, sino comprobar que se decían te amo con la misma naturalidad con la que me deseaban buenas noches en casa. Cada frase que leía era un ladrillo más en la pared que se levantaba entre nosotros. Me convertí en un espía en mi propio hogar. Revisaba bolsos, cuentas de banco, itinerarios de trabajo, hasta los recibos de gasolina. Un día encontré un ticket con una dirección que no reconocía. Cuando fui hasta allí, vi su coche aparcado frente a un pequeño hotel. Llevaba las manos sudorosas y el corazón en la garganta. En el estacionamiento, la reconocí saliendo junto a él. Sus risas rompían el silencio del atardecer como un canto macabro. Ella llevaba un vestido que solo se ponía en ocasiones especiales. Para mí ya no se vestía así desde hacía años. Esa imagen quedó grabada en mi memoria. Dos personas caminando juntas como si el mundo les perteneciera. Era tan irreal que por un momento creí estar soñando. Me escondí detrás de mi coche, observando cómo se abrazaban, cómo se miraban con complicidad. Todo lo que siempre quise compartir con ella, se lo estaba regalando a otro. Mi mejor amigo, mi confidente, mi hermano elegido. A partir de ese momento supe que mi obsesión ya no era solo por descubrir la verdad, sino por entender cómo alguien podía ser tan cruel. La veía volver a casa con excusas cada vez más elaboradas. Atascos que no existían, reuniones que se cancelaban a último minuto, dolores de cabeza para evitar el sexo. Aprendí a diferenciar sus gestos de mentira. Una mirada desviada, un labio que mordía antes de hablar, un suspiro demasiado largo. Era como si hubiera hecho un máster en el arte de leer microexpresiones. Una tarde, mientras ella dormía en el sofá atrás, un día duro de trabajo, tomé su móvil y empecé a grabar vídeos de los mensajes que le enviaba a él. Cada te extraño, cada quiero sentirte dentro de mí, cada cuando todo termine seremos libres. Tenía miedo de que, cuando la confrontara, negara la evidencia. No permitiría que la historia se tergiversara a su favor. Empecé a planear mi siguiente paso. Imaginé decenas de finales. Desenmascararlos delante de familiares, enviando capturas de pantalla a todos nuestros conocidos, o incluso ir a su trabajo y destruir su reputación. Pero cada plan terminaba igual, con un vacío aún mayor en mi interior, porque ninguna venganza me devolvería la paz que había perdido. Y sin embargo, no podía vivir un día más sin hacer algo. En esos días descubrí una nueva versión de mí. Una persona paranoica, que apenas comía, que despertaba a mitad de la noche pensando que la escuchaba hablando en la cocina. A veces, las lágrimas me sorprendían mientras manejaba al trabajo. Me detenía al costado de la carretera y gritaba con todas mis fuerzas, para que la rabia no me devorara por dentro. En mis pensamientos más oscuros llegué a desear que no hubiera un hijo de por medio. Pero cada vez que lo veía dormir con su osito de peluche, entendía que él no tenía la culpa, que lo único que debía proteger ahora era a ese pequeño ser que dependía de mí para sentirse seguro. Fue en medio de esa tormenta cuando tomé la decisión. Recopilaría toda la información posible, organizaría pruebas y esperaría el momento adecuado. No quería cometer un error movido por el odio. Necesitaba planear con calma, como si se tratara de un juicio en el que yo sería juez y parte. Sabía que lo que estaba por venir no tendría vuelta atrás, y quería estar preparado. Decidí que si iban a destruir mi vida, al menos yo tendría el control del último acto. A partir de ese día, viví como si cada momento fuera parte de un gran ensayo para el final que estaba preparando. Me volví meticuloso. Guardé cada mensaje, grabé llamadas cuando pude, tomé fotos de sus coches juntos en sitios apartados. Cada pequeño detalle alimentaba la carpeta secreta que titulé La Verdad. A veces me sorprendía a mí mismo admirando mi propia sangre fría. Me había transformado de un marido devoto a un investigador implacable. Pasaron semanas en las que logré sostener mi fachada. Fingía que me dolía la cabeza para evitar cenas, o que estaba agotado para no tener que sostener largas conversaciones con ella. Pero por dentro, mi mente trabajaba como un motor encendido las 24 horas. Cada día me despertaba con un objetivo claro: construir el relato que demostraría su traición sin que quedara la menor duda. Me repetía que no era por venganza, sino por justicia, porque después de todo lo que me habían hecho, merecía al menos conocer cada detalle. Una noche, descubrí que ella había cambiado el nombre de mi amigo en su agenda por el de una compañera de trabajo. Aún así, sus mensajes no podían ocultar lo que sentían. Al leer «Hoy te hice el amor como nunca», entendí que no existía límite para su descaro. Me dolió tanto que vomité en el baño. Sentí que mi cuerpo ya no soportaba más dolor. Fue la primera vez que pensé en rendirme, en desaparecer y dejar que su mentira se convirtiera en su verdad.
Pero cada vez que la veía abrazar a nuestro hijo fingiendo que todo estaba bien, recuperaba fuerzas. Él no merecía crecer creyendo que su padre había sido un hombre débil que permitió que lo pisotearan. Mi hijo sería la razón por la que resistiría hasta el final. Una mañana, mientras ella salía de la ducha, noté que olvidó desbloquear el móvil. Aproveché esos segundos para enviarme por correo la conversación entera que había tenido con él durante los últimos meses, desde la primera caricia hasta la promesa de huir juntos. Fue un alivio extraño. Tenía todo lo que necesitaba para probarlo. Ahora debía decidir cómo actuar. Me imaginaba a mí mismo irrumpiendo en un restaurante donde estuvieran cenando juntos, gritando frente a todos sus verdades. O tal vez reuniendo a nuestras familias y reproduciendo los audios delante de ellos. Pero cada fantasía de venganza me dejaba con un sabor amargo. ¿De qué serviría destruirlos si con eso también me destruía yo? Fue entonces cuando decidí que no sería un estallido lo que acabara con esto. Sería un acto quirúrgico, un enfrentamiento íntimo, solo los tres, donde no pudiera negar nada ni reescribir la historia. Necesitaba oírlos reconocer su traición. Quería ver en sus rostros el momento exacto en el que entendieran que los había descubierto. Pasé noches enteras planeando cada detalle. ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde? ¿Qué pruebas mostrar primero? ¿Cómo evitar que intentaran huir o manipular la situación? Me sentía como un director de cine escribiendo el guión de su obra maestra. Solo que esta vez el final era real, y el dolor también. Mientras tanto, cada día convivía con ella como si nada pasara. Me aprendí de memoria sus rutinas para no levantar sospechas. Sonreía en cenas familiares, la acompañaba a eventos escolares y la abrazaba cuando se hacía la víctima porque la vida estaba siendo muy estresante. A veces me sentía un monstruo, pero también comprendía que no era yo quien había convertido nuestro hogar en un escenario de mentiras. Una noche, al ver que ella se dormía profundamente, me quedé observando su rostro. Parecía tranquila, casi inocente. Recordé la primera vez que la vi sonreír, el día que me dijo sí, quiero, los momentos felices que habíamos compartido. Me pregunté si ella también pensaba en mí mientras estaba con él, o si solo me veía como un obstáculo para alcanzar su nueva vida. Sentí una punzada de tristeza tan intensa que me costó respirar. Pero también comprendí que el amor que alguna vez sentí había muerto. Lo único que quedaba era una mezcla de compasión y desprecio. Compasión por alguien que tenía que mentir todos los días para sostener su ilusión. Desprecio por haber pisoteado lo que construimos juntos. La fecha estaba decidida. El próximo fin de semana, cuando nuestro hijo estuviera con mis padres, la invitaría a cenar en casa y le pediría que llamara a mi amigo para aclarar ciertos temas. Sería la última noche que compartiríamos bajo el mismo techo como pareja. Creí que el silencio después de la tormenta traería calma, pero lo que dejó fue un eco insoportable. Tras su partida, la casa quedó tan vacía que cada rincón parecía gritar su ausencia. Las habitaciones olían a recuerdos. El sofá aún conservaba la forma de su cuerpo. En la cocina, un mechón de su cabello quedó atrapado en el cepillo que olvidó. Durante los primeros días, la soledad era casi física. Un peso que me apretaba el pecho cuando despertaba y no encontraba a nadie al otro lado de la cama. La primera noche tras su marcha, caminé por el pasillo como un fantasma. Abrí las puertas de cada cuarto buscando no sé qué. Tal vez alguna prueba de que lo vivido no había sido solo un teatro de mentiras. Pero cada objeto me devolvía la misma respuesta. Todo había terminado. Los peluches de nuestro hijo, las fotos en la pared, los adornos que elegimos juntos. Cada uno era una puñalada que me recordaba que había amado a alguien que no existía. Aún así, debía seguir adelante por él. Mi hijo regresó al día siguiente, con su risa iluminando el hogar como un faro. Me preguntó por mamá. Le dije que estaba de viaje, que hablaríamos con ella pronto. No sabía cómo explicarle que la mujer que lo trajo al mundo eligió destruir todo. Esa conversación me quitaba el sueño cada noche. Para mantener la cordura, me refugié en rutinas simples. Prepararle el desayuno, llevarlo al colegio, retomar mi trabajo. Pero al cerrar la puerta de casa, el silencio me aplastaba de nuevo. Recorría la cocina, me sentaba en la sala, revisaba el móvil cada pocos minutos como si ella aún pudiera escribirme. Era como un síndrome de abstinencia. El cuerpo pedía explicaciones que la mente ya conocía. La rabia, que al principio me mantuvo en pie, empezó a mezclarse con una tristeza que me hacía sentir viejo, cansado. Lloraba a escondidas en el coche, cada vez que alguien me preguntaba por ella. Fingía que todo iba bien. Nadie sabía la verdad, en parte porque aún me daba vergüenza admitir que había sido engañado tan vilmente y en parte porque el silencio me ayudaba a controlar el caos. Una tarde,
Mientras ordenaba papeles en el despacho, encontré una carta que ella me había escrito en nuestro aniversario. En ella prometía amarme para siempre, proteger nuestra familia, ser mi compañera hasta el final. Leí esas líneas con las manos temblorosas, como si fueran palabras de un idioma perdido. Las lágrimas empaparon el papel, pero ya no sentía amor, solo un duelo profundo por la persona que creí conocer. Comencé a recibir mensajes de ella, llamadas, correos, hasta cartas que enviaba por correo tradicional como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Cada uno suplicaba perdón, prometía cambios, juraba que me amaba. Decía que el otro había sido solo un error, un refugio en un momento de debilidad. Pero yo conocía la verdad. Aquello no fue un desliz, fue un amor paralelo que construyó con esmero. Ninguna excusa cambiaría eso. Con mi amigo fue distinto. Desapareció por completo. Se mudó, cambió su número de teléfono. Su cobardía me dio más claridad que cualquier explicación. Si de verdad me hubiera considerado un hermano, se habría enfrentado a mí. En su huida, terminó de demostrar qué clase de persona era. En ese tiempo descubrí que el dolor no siempre se expresa con gritos. A veces se manifiesta en la apatía, en la dificultad para reírse de cosas simples, en el miedo a confiar de nuevo. Cada conversación con un desconocido me parecía cargada de segundas intenciones. Cada sonrisa femenina me resultaba sospechosa. Me volví un hombre desconfiado, paranoico, incapaz de imaginar que alguien pudiera quererme sin mentiras. Sin embargo, cada noche que le leía un cuento a mi hijo, comprendía que había una razón para no rendirme. Él se convirtió en mi ancla. Me recordaba que todavía había amor puro en mi vida, un lazo que no podía romperse con traiciones. Empecé a reconstruirme por él, a lavar los platos, a hacer la colada, a llenar el frigorífico. Cada pequeño logro me hacía sentir más vivo. Decidí ir a terapia. Necesitaba entender cómo alguien que decía amarme pudo ser tan cruel, pero sobre todo necesitaba reconstruirme para no arrastrar mis heridas a mi hijo. Fue duro sentarme frente a un desconocido y admitir mi fracaso, mi vergüenza, mi miedo. Pero también fue liberador ver que no estaba solo, que había miles de historias como la mía y que el dolor compartido se hace más ligero. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, los recuerdos vuelven con fuerza. La mente me juega malas pasadas y creo escuchar su risa en el pasillo. Pero luego abrazo a mi hijo y me recuerdo a mí mismo. Sobreviví. No hay silencio más ensordecedor que el que precede a una confesión. El sábado llegó con un aire pesado, como si el universo supiera que nada volvería a ser igual. Me aseguré de que nuestro hijo saliera con mis padres temprano. No quería que su risa inocente quedara manchada por lo que estaba por suceder. Mientras ella se arreglaba en la habitación, yo preparaba la mesa, velas, su vino favorito, una cena que cociné como si quisiéramos celebrar un aniversario. Si alguien lo viera desde afuera, pensaría que éramos la pareja perfecta. Cuando salió del cuarto, parecía sorprendida. Me abrazó, preguntó qué celebrábamos. «Quiero que hablemos de nosotros», respondí con una calma que ni yo mismo entendía. Ella sonrió aliviada. Supongo que pensó que era una señal de que aún me importaba. Pero cuando le pedí que llamara a mi amigo porque necesitaba su consejo sobre algo importante, vi el pánico dibujarse en su rostro como un relámpago. Intentó negarse, inventar excusas. Le dije que no me sentaría a comer hasta que él estuviera presente. Después de unos minutos de discusión, temblorosa, marcó su número. Cuando respondió, me acerqué y activé el altavoz. Su voz sonó despreocupada al principio, hasta que escuchó la mía. «Necesitamos hablar. Ven a casa». Colgué antes de que pudiera protestar. Durante la siguiente media hora, el tiempo avanzó como si cada segundo pesara una tonelada. Ella evitaba mi mirada, jugueteaba con el tenedor, respiraba rápido. Por momentos parecía a punto de confesar. Luego se refugiaba en el silencio. Yo solo la observaba, grabando en mi mente cada tic nervioso, cada lágrima contenida. Finalmente, el timbre sonó. Mi corazón retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Abrí la puerta y allí estaba él. Su cara se volvió blanca al verme. Entró sin que le diera permiso, como solía hacer cuando venía a visitarnos. Pero esa vez no hubo abrazos ni sonrisas. Solo un aire espeso que se podía cortar con un cuchillo. Nos sentamos en la mesa los tres. El vino seguía intacto. Tomé mi móvil, lo conecté al altavoz del comedor y empecé a reproducir los mensajes de voz uno tras otro. Sus risas, sus susurros, sus planes. Cada palabra resonaba en la habitación como un martillazo. Ninguno de los dos se atrevía a moverse. Cuando terminé,
Se hizo un silencio tan profundo que el latido de mi corazón parecía un trueno. ¿Algo que quieran decirme?, pregunté, mirando a ambos. Ella rompió a llorar, balbuceando que no era lo que parecía. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Me sentía asqueado al ver cómo, incluso enfrentados a pruebas tan claras, aún intentaban buscar salidas. ¿De verdad me van a mentir después de todo esto?, insistí, esta vez alzando la voz. Ella intentó tomar mi mano. La retiré con un gesto que la hizo temblar. Él empezó a justificar que fue un error, que nunca quiso hacerme daño. Cada palabra me sonaba hueca, insultante. Quería gritar, romper cosas, hacerle sentir la furia que me carcomía. Pero me contuve, porque en ese instante comprendí que lo más doloroso para ellos sería verme sereno, ver que no podían manipularme más. Les dije que había reunido todo y que lo compartiría con quien hiciera falta si intentaba negarlo públicamente o ponerme como el villano de la historia. La cena quedó fría mientras discutíamos durante horas. Pasaron de negar todo a suplicar perdón, de culparse mutuamente a declararse amor en mi cara. Fue un espectáculo grotesco, una tragicomedia que desnudó la miseria de su relación. Cuando la madrugada se acercaba, les dejé claro que nuestro matrimonio había terminado y que mi amistad con él estaba muerta. Ella gritó que no sobreviviría sin mí, que estaba dispuesta a todo para arreglarlo. Él solo lloraba, como un niño al que le quitaron su juguete. Ninguno comprendía aún que lo que destruyeron no se podía reconstruir. Me levanté de la mesa, fui a la habitación y empecé a meter su ropa en maletas. Le dije que se iría al amanecer, que ya no había lugar para ella en mi vida. Se arrodilló, rogó, me agarró de las piernas. La aparté con un frío que me sorprendió. Nunca imaginé que podría ver sus lágrimas sin sentir compasión. Cuando se hizo de día, ella subió a un taxi con las maletas mientras nuestro hijo dormía en casa de mis padres. Él se marchó con el rostro desencajado, incapaz de mirarme. Cerré la puerta con un golpe que retumbó en toda la casa. Y así terminó todo. Pensé que el final de mi matrimonio sería el final de mi vida. Pero descubrí que a veces la destrucción es solo el primer paso hacia la libertad. Pasaron semanas, luego meses. Cada amanecer me encontraba un poco más fuerte, un poco más dispuesto a volver a mirar al mundo sin miedo. Al principio, cada día era un reto. Sonreír, cumplir con mis responsabilidades, mantener la calma cuando alguien mencionaba su nombre. Pero lentamente, las heridas empezaron a cicatrizar. Descubrí la importancia de pequeños rituales. Un café caliente en silencio, una caminata al amanecer, leer un libro mientras mi hijo dormía. Me aferré a esas pequeñas cosas como a tablas de salvación. Empecé a recuperar la pasión por mis hobbies. Retomé la fotografía, salí a correr, contacté viejos amigos que había dejado de ver por priorizar un matrimonio que resultó ser un espejismo. Durante meses evité redes sociales para no toparme con fotos o indirectas que pudieran desgarrarme otra vez. Cuando finalmente me atreví a volver, descubrí que ella había rehecho su vida casi de inmediato. Publicaba imágenes sonriente, fingiendo felicidad, como si todo lo que compartimos nunca hubiera existido. Aquello me dolió, pero también me abrió los ojos. Su capacidad para pasar páginas solo demostraba que nunca me había amado como decía. Un día, tras dejar a mi hijo en el colegio, me detuve frente al espejo del baño en una cafetería. Me miré largo rato. En mi reflejo ya no vi al hombre roto que arrastraba su tristeza como una cadena, sino a alguien que había sobrevivido al peor golpe de su vida. Me sentí orgulloso por primera vez en mucho tiempo. La terapia me ayudó a ver que la traición no definía mi valor. Comprendí que podía volver a confiar, que no estaba condenado a repetir patrones ni a vivir con miedo, que la infidelidad de otro no era un reflejo de mi insuficiencia, sino de sus propias carencias. Fue como quitarme un peso que me había encorvado el alma. Poco a poco, mi hijo comenzó a preguntar más insistentemente por su madre. Con ayuda profesional, encontré las palabras para explicarle la separación sin envenenarlo con mi dolor. Le dejé claro que siempre podría amar a ambos, que ninguno de los dos dejaría de ser sus padres. Vi cómo sus ojitos tristes se iluminaban cuando comprendió que, a pesar de todo, su vida no se desmoronaría como temía. Los días se convirtieron en semanas tranquilas. Dejé de contar el tiempo desde su partida y comencé a planear el futuro. Viajes, proyectos, momentos especiales con mi hijo. Redescubrí la ilusión. Me di cuenta de que la vida me ofrecía una segunda oportunidad para construir algo verdadero, incluso si al principio parecía imposible. Una tarde, mientras jugaba en el parque con mi hijo, conocí a una mujer que también estaba allí con su pequeña. Nuestras miradas se cruzaron con una mezcla de timidez y curiosidad.
Hablamos unos minutos sobre nuestros hijos. Luego nos despedimos con una sonrisa. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí un cosquilleo de esperanza, la certeza de que tal vez el amor, algún día, podría volver. No busqué reemplazos ni me apresuré a comenzar otra relación. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a valorarme como hombre y como padre. Me prometí que, si el amor volvía, sería por elección, no por necesidad. Y si no llegaba, también estaría bien, porque por primera vez me sentía completo solo conmigo mismo. Mirando hacia atrás, entendí que la traición fue un incendio que arrasó con todo, pero también quemó mis miedos, mis dependencias, mi ingenuidad. De las cenizas nació un hombre más fuerte, más consciente, más auténtico. Un hombre que aprendió que la dignidad no se negocia, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Ahora vivo cada día con gratitud, no por lo que perdí, sino por lo que gané. La oportunidad de empezar de nuevo con el corazón más sabio, la mente más clara y el amor más puro para dar a mi hijo. Porque de todas las ruinas, él fue mi mayor tesoro, el recordatorio de que la vida, incluso en su peor momento, siempre merece ser vivida.